Bienvenidos a una nueva entrevista semanal de la entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy quiero plantearles un tema que yo sé que a nuestros auditores va a ser de mucha preocupación, pero además también es un tema que en Chile se habla muy poco, que algunos me han estado escribiendo, y tiene que ver con Cuba. Ya van a saber por qué. Y en pantalla les quiero presentar que ha tenido la gentileza de darnos entrevista en el día de hoy a Enrique García. Él fue oficial y especialista de la Dirección General de Inteligencia, la DGI, de Cuba, entrenado en la KGB en Moscú, tiene mucha experiencia, como verán, en el tema de los intereses, los objetivos y el modus operandi de Cuba, una isla que vemos lejana, que la leemos en la historia, que se escucha de vez en cuando, pero que en general su poder y su influencia se tiende a menospreciar, producto del declive económico de Cuba. Pero ambas cosas no van de la mano y Enrique nos va a explicar por qué. Escribió una columna que yo pensé que iba a ser una especie de, no de escándalo, pero que iba a ser tomado por políticos en Chile y por distintas instituciones. No lo sé si fue, me parece que no. Y ya les voy a leer la columna, en una parte de lo que escribió Enrique. Primero los saludo, Enrique, muchas gracias. Yo sé que estás en Estados Unidos, por estar por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez. Nicole, un gusto para mí estar contigo y con todos los que te ven y te escuchan en el día de hoy. Vamos a comenzar con las menciones, porque sin las menciones este programa no existe, desaparece. Bueno, les recuerdo esta consultora en cumplimiento tributario, Insight, www.insight con Z, insightchile.com. La información aparece en pantalla. Insight lleva 15 años trabajando en el mercado chileno para empresas medianas y pequeñas, pero también para personas naturales y extranjeras chilenas, con la idea de acercar el tema de asesorar o del cumplimiento tributario a empresas que no son estas gigantes que pagan miles de abogados, sino que ayudan a pequeñas y medianas empresas con contadores, auditores e ingenieros comerciales, abogados tributaristas con muy buen resultado en el mercado. Bueno, por eso llevan 15 años. Además, si usted tiene situaciones tributarias pendientes y quiere otra opinión o quiere fortalecer su cumplimiento tributario, puede contactarlos, ver qué asesoría les puede hacer o qué diseño para proteger el patrimonio, también la manera de hacer la declaración de impuestos. Hay veces que pagamos impuestos de más, hay veces que pagamos impuestos de menos y te llega ahí la instrucción del Servicio de Impuestos Internos. Hágalo bien y a lo mejor saque provecho para no estar pagando de más. Insight.com. En Método EVE, centros de estética que ayuda a solucionar este problemazo que es las partes feas del cuerpo. No salen con dieta, no salen con ejercicio, ni con correr, ni aunque usted sea una persona con una disciplina, a veces el cuerpo se queda pegado en algunas cosas como la flacidez, la celulitis, la grasa localizada, la piel de naranja. Y Método EVE trajo las últimas máquinas que pueden atacar, remodelar y reconfigurar su figura, específicamente de esas situaciones que le contaba anteriormente y que no salen, por alguna razón, ni con crema, bueno, las mujeres sabemos, ni aceite. Tiene 3 centros de estética en Los Ángeles, en el sur de Chile, Vitacura y también en Concón, en la quinta región. Póngase en contacto con ellos, pregúnteles qué plan le pueden hacer para poder rediseñar su figura, contacto arroba métodoeve.cl. Y por último, Oxibiota, este producto maravilloso desarrollado ya en Estados Unidos, donde está Enrique, y que tiene tecnología para qué? Para eliminar los malos olores de raíz, no esconderlos, no tratar de camuflarlos con velas, abriendo las ventanas. Los malos olores salen porque hay algo que se está descomponiendo. ¿Y quién descompone eso? Son las bacterias. Hay que eliminar las bacterias. Y lo que hace Oxibiota es eliminar esas bacterias sin dañar el medio ambiente y además sin dañar las cañerías. Hay muchos productos muy fuertes que terminan dañando sus cañerías. Bueno, Oxibiota es muy amigable, no las daña, por lo tanto, solucionar el tema del mal olor no le va a salir más caro
que terminar cambiando todas las cañerías. www.oxibiota.cl. Enrique, déjame comenzar la entrevista. A mí me parece que esto es un tema fundamental que en Chile se trata muy poco. Déjame comentar tu entrevista y una columna que escribiste para que nuestros auditores hagan la idea de por qué creí en algún minuto que esto iba a causar más revuelo. Y tú comienzas esta columna en el Libero diciendo lo siguiente: fui oficial de la inteligencia cubana durante 11 años, del 78 al 89, y dirigí el trabajo contra Chile en los años 81 y 83, o sea, estamos hablando en pleno gobierno militar. Tuve acceso a expedientes secretos, a la identidad de agentes operando clandestinamente al servicio de La Habana y a la información sobre las operaciones subversivas que conducíamos allí. Y puedo afirmar que la intervención del régimen cubano en Chile no es solo un episodio aislado de la Guerra Fría, es una política de Estado sostenida durante décadas con el objetivo preciso de influir en la vida política chilena, penetrar sus instituciones y empujar procesos de radicalización funcionales a los intereses de Cuba. Es más larga la columna que escribiste. Yo dije, bueno, pero acá hay alguien que sabe, que estuvo metido en esto, y me imagino que esto será tomado con seriedad. ¿Tuviste algún tipo de repercusión, alguna respuesta a alguna organización que se haya acercado a ti, Enrique, después de escribir esta columna? Ujú. No, realmente no la tuve, o sea, excepto los amigos, las personas que conozco que lo pueden haber leído, que me comentaron, tú misma, pero realmente ninguna institución se ha acercado a mí, pero no me extraña y te comento por qué, Nicole, porque realmente durante muchos años yo he hecho denuncias, no solo en el caso de Chile, que incluso en Chile en el pasado, en el mismo medio, hice algunas denuncias. No publiqué un artículo, pero bueno, fui entrevistado, sino en otros países latinoamericanos donde también he hecho denuncias tan graves como la de Chile, países que trabajé también. Realmente me ha llamado la atención que sí. Nadie me puede, diríamos, nadie puede rebatirme porque lo que estoy diciendo es verdad, es cierto. A mí no me lo contaron, yo lo viví. O sea, que eso es importante repetirlo. No, a mí no me contaron la historia, yo la viví, yo la tuve en mis manos. O sea, pero desgraciadamente hay una subestimación muy grande y llamativamente, agrego esto último respondiendo a la pregunta, ¿no? Países, diríamos, la principal potencia del mundo, que son los Estados Unidos de América, reconocen esa amenaza y muchos países del mundo que han sido muy golpeados, como toda América Latina y el Caribe, por los servicios de la dictadura cubana, no se despierta mayor interés sobre el tema. Sí, Enrique, tengo tantas preguntas. Yo ya luego te voy a preguntar por tu época cuando eras agente de inteligencia cubana, para hacerte un perfil un poco más personal, pero del punto de vista de Chile y de la política, me llamó la atención ciertos aspectos de lo que tú escribiste y sobre cómo opera la inteligencia cubana con respecto a que busca estudiantes o académicos o a cualquiera que le gusta esta idea tan bucólica de la Revolución Cubana, y empieza a penetrar desde ahí. Y hace muy poco vivimos esta violencia contra la ministra de Ciencias del gobierno de José Antonio Kast, y se ha visto a lo largo de varios años la violencia como ha estado enquistada en liceos, en la educación pública y en las universidades. Y entonces varios se preguntan, bueno, ¿estos espontáneos son simplemente grupos de jóvenes que como son jóvenes son siempre revolucionarios, anarquistas, o acá hay algo más? Acá hay una ideologización, hay una penetración de una idea de cómo tiene que ser la sociedad, hay un instructivo, y la pregunta es si en esa violencia que hay en Chile, en las universidades y en la educación pública, está la mano de Cuba. Bueno, yo te podría decir, incluso empíricamente hoy en día te puedo decir que sí, y además puedo decir que a lo largo de la historia fue así, porque bueno, hablamos no solo del trabajo de la inteligencia cubana, y por cierto, entre paréntesis, posiblemente la falta de reacción ante estas denuncias es producto al eficiente trabajo que realiza el propio servicio cubano dentro de los medios y dentro de la opinión pública y dentro de los gobiernos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, o sea, Cuba, aparte del trabajo de espionaje y de inteligencia y de influencia política en los países, también durante muchos años han pasado, yo te podría decir miles
de latinoamericanos que han ido a Cuba a estudiar carreras universitarias, a pasar escuelas políticas, la famosa escuela Ñico López, la escuela Fe del Valle para las mujeres, o sea, en cursos que van de 3 meses, 6 meses, un año, y todo ese trabajo, no, pues digo, no solo el espionaje, sino de activismo, que también se forma cuando te educan en una academia política, por ejemplo, como la Ñico López, por decir una. Por cierto, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, estudió en 2 años en una escuela política en Cuba en los años 80. Ahí cuando te enseñan lo que es que hay que tomar el poder, te leen, te estudias el libro de la dictadura del proletariado de Vladimir Ilich Lenin, y que hay que destruir a la oligarquía, y hay que destruir el capitalismo, y hay que tomar el poder por la vía violenta. Cuando te lavan el cerebro eh, con toda esa cosa, bueno, pues entonces estás llevando el radicalismo. O sea, está el espionaje por un lado, pero está esta labor de activismo y de vandalismo y de terrorismo. ¿Y cómo opera en Chile, Enrique, con respecto a la relación de este activismo que impulsa Cuba desde su embajada a las universidades y también a estos grupos de estudiantes? ¿Existe una relación directa o no? Sí, existe, la embajada los atiende, se reúne con ellos, les ofrece becas en Cuba, los invita a Cuba primero, entonces, se habla no solo de los entrenamientos subversivos en lucha armada, sino el entrenamiento ideológico este que estoy hablando. Y sí, esto mira, tú acabas de mencionar una cosa muy interesante, Nicole, que yo incluso hablando con políticos en oportunidades de la región latinoamericana, se los he dicho. Yo no entiendo. Las democracias son muy lindas y es el mejor sistema en el que existe en el mundo, con todos sus defectos, tiene más virtudes que defectos. Eh, ¿Y cómo se permite? O sea, se ha permitido en toda Latinoamérica. Yo lo viví en todas las embajadas cubanas donde estuve como oficial de inteligencia. La cantidad de estudiantes, dirigentes sindicales, dirigentes indígenas que van anualmente a Cuba a pasar estos cursillos, y, y los países no dicen nada y no se dan cuenta que, bueno, realmente esa gente no van a estudiar filosofía, van a estudiar filosofía marxista, y eso es dictadura. Entonces están utilizando las bondades de la democracia para entrenar ideológicamente a personas que van a subvertir en el país después. Claro, Enrique, cuando se empieza a capturar, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el modus operandi? Es decir, ¿cómo lo hace la embajada en Cuba a través de su embajador y me imagino de otros funcionarios? ¿Cómo hace el contacto con estudiantes? ¿A través de qué? ¿O es a través de los partidos políticos? Te pregunto el modus operandi. ¿O hay Esto, plata de por medio? Es toda una red. Yo te voy a poner el ejemplo, porque se hace de manera simultánea por diferentes vías. Están los eventos, primero, las embajadas cubanas tienen relaciones con todos los partidos de izquierda y con todos los partidos radicales del país, tienen relaciones formales con los organismos, las organizaciones sindicales del país, tienen relaciones formales con las organizaciones indígenas. Paralelamente a esto, existe otra maquinaria que no está incrustada directamente en las embajadas cubanas y en sus consulados, que son las casas de amistad con Cuba, donde esas casas de amistad también están atendidas por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos es un brazo de la inteligencia cubana que opera para fomentar estas relaciones con los jóvenes de izquierda de todos estos países. Y ahí es donde se produce el proceso de estudio, donde los oficiales de la inteligencia o colaboradores de la inteligencia entran en contacto con toda esta cantidad de jóvenes. Estamos hablando en este caso de los jóvenes, aunque se recluta a otras edades también, y empiezan a estudiar y a ver las motivaciones políticas, las motivaciones ideológicas, las características personales, y empieza todo un proceso de estudio, y de ahí se reclutan personas como agentes y otros que no se reclutan como agentes, porque los agentes, y aclaro, en el término de la inteligencia cubana, agentes es aquella persona que luego de un proceso de estudio de determinada cantidad de tiempo es reclutado por el servicio cubano y acepta trabajar de manera secreta, disciplinada, consciente y sistemática con el servicio de inteligencia cubano. Pero hay otras categorías de inteligencia, están las relaciones de inteligencia, de relaciones de confianza que se atienden públicamente, que no son secretas. Y existe otra categoría existen los vínculos, pero voy a utilizar un término tal vez no muy bonito, pero bueno, existe una cantidad de tontos útiles
que son Claro. usados, que no llegan ni a ser reclutados, pero ellos con su cabeza llena de musarañas, de no entender lo que es el mundo realmente y de no entender lo que es el marxismo y lo que es la dictadura cubana, pues sucumben ante esos cantos de sirena. Enrique, varios podrán pensar, bueno, pero si la Guerra Fría terminó, cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética se disolvió, ¿por qué el espionaje cubano y esta penetración de la ideología socialista o marxista cubana en las democracias, en Latinoamérica puntualmente y en Chile específicamente, puede seguir siendo una amenaza? ¿En qué sentido es una amenaza? Si se supone que vivimos el fin de la historia y ya no hay una lucha de dos modelos porque ganó un modelo. Bueno, si es una amenaza, y voy a explicar las razones, pues muy bueno lo que estás diciendo, ¿no? Pero primero hay una cosa, cuando cualquiera que estudie la historia de la humanidad se da cuenta que la historia de la humanidad ha estado llena de conflictos y cuando muere uno, nacen otros o se multiplican. Entonces, el fin de la llamada Guerra Fría, para mí no terminó nunca, sino se dirigió, o sea, el imperio soviético se desmoronó, por cierto, después sobre el desmoronamiento de ese imperio soviético, se ha consolidado una Rusia autoritaria que no es comunista, pero bueno, esto es un sistema totalmente autoritario y no democrático. Entonces, pero al mismo tiempo, la realidad es que no se acabó, porque lo vemos, cuando después que se cae el muro de Berlín, después que se desmorona poco a poco el campo socialista y finalmente la Unión Soviética se desintegra, es importante, Fidel Castro crea, utilizando a Lula de la Silva, viejo colaborador de los servicios cubanos también, José Ignacio Lula da Silva, esto, crean el Foro de Sao Paulo. Entonces, el Foro de Sao Paulo después se alimenta con el dinero de Venezuela. Pero el caso es que de que eso no murió, es que Cuba está ahí, Corea del Norte está ahí, China con su bandera roja, aunque tengan un capitalismo monopolista de Estado, está ahí. Y la influencia y la subversión y el activismo de esta extrema izquierda marxista y comunista se mantiene vivo no solo en toda América Latina, sino aquí mismo en los Estados Unidos, en Europa, porque hubo un trabajo que se hizo antes y lo inició la KGB, la inteligencia de la KGB soviética, y se ha seguido después, y Cuba lo ha manejado muy bien, y después lo manejan muchos instrumentos de servicios como el cubano, que es el marxismo cultural, que entró en las universidades, que entró. Entonces, realmente desde ese punto de vista, la Guerra Fría nunca se acabó. Claro, incluso algunos dicen que después de la caída de la Unión Soviética, todos aquellos, se cayó la Unión Soviética, pero no se cayeron las ideas. Es decir, la lucha continúa, digamos, y varios de muchos funcionarios de la época comunista de la Unión Soviética al final terminaron pululando por el mundo y una masa bastante crítica entró a las organizaciones internacionales para poder seguir expandiendo la ideología y es parte también del declive de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, también te puedo preguntar, Enrique, dirán, bueno, pero Cuba no tiene plata, Cuba está en el suelo, Cuba se está pagando lentamente, ni siquiera cuenta ya con el petróleo venezolano. ¿De dónde saca los recursos para mantener una red de espías, para mantener una red de activistas, para poder convocar a estudiantes y poder ser todavía un polo de influencia? ¿De dónde están los recursos para eso? Porque me imagino que no todo el mundo se le paga para poder ser un vocero de Cuba. Bueno, Cuba, primero, no tiene plata para darle a los cubanos, para darle una comida decente al pueblo, a la mayoría del pueblo de Cuba, para resolver el problema energético del país que está hecho pedazos, que están sufriendo apagones en estos momentos hasta de 18 horas y 20 horas diarias, en algunos lugares del país más. Cuba no tiene plata para eso, pero Cuba, para el trabajo de los servicios cubanos, la dictadura cubana se sostiene, yo siempre lo he dicho, sobre dos muletas. Una muleta es el gigantesco aparato interno represivo que es la contrainteligencia cubana y la otra muleta es su aparato de inteligencia que es más pequeño que la contrainteligencia en cuanto a oficiales, pero es más grande en cuanto a expansión en todo el mundo a través de todas las redes desarrolladas durante años. Para eso nunca ha faltado plata. Hay una entrevista que incluso se publicó la semana pasada de donde conversan tres oficiales del FBI activos. Uno modera la entrevista y dos oficiales activas perdón, del FBI,
de los Estados Unidos, o sea, específicamente de la División de Inteligencia del FBI, que es la que hace el trabajo de contrainteligencia aquí en Estados Unidos. Y en esa entrevista, oficiales del FBI, aquí se les llama agentes, explican que Cuba en los años 90, en el momento del periodo especial, donde el país se estaba desmoronando a pedazos, el espionaje cubano seguía funcionando, que para eso los cubanos sí tenían dinero. Entonces, para eso siempre aparece el dinero. Además, yo te pregunto, pregunto, ¿de dónde Cuba ha sacado el dinero para construir todas las decenas de hoteles estos que se han construido en Cuba que están vacíos? Bueno, evidentemente, primero revendía, están los negocios lícitos que hacía como la reventa del petróleo venezolano, la explotación de los médicos cubanos, que genera otra serie de otros trabajadores profesionales cubanos en el mundo, pero también evidentemente yo sigo pensando que Cuba ha seguido vinculada a operaciones ilegales e ilícitas en el mundo que generan dinero, porque el dinero de esos hoteles salió de alguna parte, un país que no produce absolutamente nada. Entonces, la respuesta es sí, para eso hay dinero y incluso hay gente que se les paga y hay otros que no se les paga porque son esto. Mira, tú señalabas una cosa, y yo digo, a veces las cosas son de sentido común, pero yo siempre digo que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Cualquiera que vea la Unión Soviética, donde yo viví, a mí no me lo contaron, yo fui formado en la Unión Soviética profesionalmente. Yo, o sea, y recorrí las calles de Moscú y otras ciudades de la Unión Soviética, conocí a los soviéticos, a los rusos y a las otras repúblicas también. Eran uno de los países más ricos del mundo desde el punto de vista de recursos minerales, con un sistema y una estructura dictatorial más que organizada, más que bien montada. Y con todas esas riquezas que además tenían ocupada toda Europa del Este, con Cuba, parte de África, estaban en el mundo entero, se destruyó porque ese sistema económicamente es inviable. O sea, está probado, pero desgraciadamente mucha gente quiere echar la culpa que no lo hicieron bien, que no sabían hacerlo, pero bueno, hasta ahora nadie lo ha hecho. Enrique, ¿cuál es la relación de Cuba y de la embajada cubana en Chile con la izquierda chilena? Bueno, yo pienso que la relación es pública, o pienso, estoy convencido, es pública, se relacionan públicamente con todas las organizaciones de izquierda y de extrema izquierda, y te mencionaba con organizaciones, sindicatos, organizaciones estudiantiles y también organizaciones indígenas. Esto subrayo siempre de los indígenas porque siempre, no solo en Chile, sino en Perú ha sido igual, país que también trabajé, viví, atendí, en Ecuador, en todos los países andinos donde vas por la zona indígena, existe el trabajo que se ha hecho dentro en Bolivia, dentro de los grupos organizados, las diferentes organizaciones indígenas ha sido muy grande. Enrique, y el tema con el periodismo, ¿qué pasa? Yo te preguntaba antes de la entrevista que me llamaba la atención que alguien escribe una columna así, pero no es la primera que tú escribes, yo he leído otras cosas, y digo, bueno, ¿cómo esto no implica una investigación básica del periodismo? No llamando a la FBI, sino que los canales y los medios tradicionales tienen recursos para empezar a indagar cuáles son los nexos. Nunca he visto que haya una investigación de ese tipo y me preguntaba yo si es que reclutan periodistas o si es que financian medios. ¿Cómo lo hacen ahí? Sí, mira, esto yo, bueno, tengo mucha experiencia de eso, porque trabajé también con la prensa en Latinoamérica, ¿Y ¿no? cómo Hay lo muchos, hacías entonces, Enrique, en tu época hay de de... todo, hay plumas pagadas y hay plumas que no son pagadas, pero que sin embargo son leales ideológicamente. Cuba paga en especie, porque yo por ejemplo, recuerdo el caso de un periodista que yo atendía en Ecuador, en los años que yo estuve en el Centro de la Inteligencia Cubana en Ecuador, y la inteligencia cubana no le pagaba en efectivo, pero sí, por ejemplo, su familia iba a atenderse a Cuba en los problemas médicos, nosotros, la inteligencia le pagaba los pasajes, le costeaba la estadía, le pagaba sus vacaciones en Cuba, o sea, no habían pagos en efectivo, pero habían pagos en especie. Mm. O sea, compensaciones en especie. O sea, ese tipo de cosas ha existido siempre. Sí, en la prensa, además es un trabajo muy complicado, porque incluso en la prensa se llega a reclutar periodistas que son agentes, o sea, trabajan de manera subordinada para la inteligencia cubana, pero como los periodistas tienen la justificación para poder entrevistarse públicamente con gente de izquierda, de derecha, con todo el mundo, eso los permite disfrazar muy bien sus contactos con los cubanos. Yo recuerdo, voy a ponerte algunos ejemplos, en determinado momento hacía falta hacer una campaña de difamación
contra un famoso preso político cubano en los años 80 que estuvo más de 20 años en las mazmorras de la dictadura cubana, que fue el embajador, que hace muchos años, casi desde que llegué aquí, es un querido amigo mío, el embajador Armando Valladares, que Ronald Reagan después lo hizo embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Cuba quiso desprestigiar o destruir la imagen de Valladares en el momento que lo estaban nombrando embajador en los años 80. Y yo fui a ver un periodista muy famoso, por cierto, formado en Francia, fue funcionario de la UNESCO muchos años, un periodista ecuatoriano que tenía vínculos con la inteligencia cubana, y yo le pedí, prácticamente le llevé un borrador, le dije, mira, hace falta que tú, que eres una de las plumas más respetadas, publiques esto. Y el artículo salió y tuvo una repercusión, porque además después la inteligencia, el artículo se publicaba en Ecuador, y después ese artículo se le enviaba, se había como refrito para que otros periodistas lo publicaran en África, en Asia, en el resto del continente latinoamericano, y se organizan esas campañas de prensa a favor. Yo por eso cuando leo muchas veces las campañas de prensa esta que organiza Cuba a favor de la dictadura cubana, yo siempre, realmente, por la formación profesional que tuve y por lo que vi, lo vinculo a los servicios cubanos. Ah, tú me preguntas, pero ¿se puede probar el espionaje? Es muy difícil en ese Sí. tipo de casos probar el espionaje, pero todo el mundo sabe que bueno, si, si camina como pato, bueno, Claro, si es amarillo, canta como pato, está en una hace laguna. cuacuá. Enrique, en Chile hemos vivido un proceso de alteración del orden público, de desestabilización, que fue el momento cúlmine con el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Dónde está la mano de Cuba ahí, si es que la hay? Con estas protestas en que uno ve que hay cierta organización, no es espontáneo, grupos que están organizados y donde además las pancartas de lucha son similares, son siempre pancartas de lucha de izquierda contra el modelo. ¿Dónde está la mano de Cuba ahí? ¿Dónde estuvo la mano de Cuba, si es que la tuvo, en la insurrección de octubre del año 2019? Bueno, yo no tengo las evidencias porque no lo he podido investigar, que bueno, es parte de mi trabajo. Hoy en día me dedico hace muchos años a la investigación, pero sí puedo decir una cosa. Yo seguí los acontecimientos de octubre del 2019 muy de cerca porque es un país que sigo con mucho cariño, porque lo atendí, tengo buenos amigos chilenos, los cuales respeto y quiero mucho. Eh, y mi interpretación de todo lo que yo vi, lo organizado que estuvieron los hechos, los explosivos que... Oye, la ciudad de el metro de Santiago de Chile, o sea, lo destruyeron en un 70% si no me equivoco. Sí. Corrígeme si las cifras son No, aproximadas o así no. es. O sea, y unos incendios muy bien organizados, muy bien preparados. O sea, esas personas tenían entrenamiento, la manera en que se proyectaron y se presionó al gobierno, porque además después quedó claro lo que se estaba buscando con todo eso, que desde mi punto de vista se estaba buscando el derrocamiento de un gobierno constitucional. Porque realmente todo apuntaba a eso, querían incendiar el país por completo. Yo sí, yo podría decir, no puedo probarlo en este momento, pero pues, para mí todas las evidencias que he visto me sugieren que sí, que la mano de Cuba estuvo en esos hechos, y por lo tanto, si yo digo esto, creo que vale la pena que se investigue. Claro, y en esa línea hay algunos antecedentes, por ejemplo, con respecto a que Ecuador expulsó al embajador cubano, lo mismo hizo Perú. Y te pregunto lo siguiente, ¿hay algunas informaciones con respecto a que Cuba, cuando Sebastián Piñera iba a iniciar su gobierno, Cuba cambió al embajador en Chile en el año 2018 y ingresó como embajador Jorge Néstor Lamadrid, que entiendo que es ex miembro de la inteligencia cubana. Y ahora, con el cambio de gobierno, en diciembre del 2025, también cambiaron embajador con el regreso o el ingreso, mejor dicho, de Óscar Cornelio. Y algunos dicen, ¿por qué hace cambio de embajador cada vez que entra un gobierno de derecha? Si es que no hay ahí una, un link, un motivo. Y la pregunta es si tú conoces el currículum del actual embajador Óscar Cornelio, el cual, según reportes de prensa, es muy activo, se ha juntado con municipios, con organizaciones sociales, se juntó con la coordinadora de solidaridad con Cuba, que me imagino que es un grupo de gente, no sé si financiada, pero que al final los tienen ahí como activistas por Cuba. Entonces la pregunta es,
son ingenuidades del gobierno latinoamericano y en el caso de Chile específico lo deja pasar? ¿Hay afinidad o de verdad un gobierno de derecha hoy debería cerrar la embajada de Cuba en Chile? Mira, tú acabas de señalar una cosa cuando hablaste de esta organización de amistad con Cuba. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Coordinadora de Solidaridad con Cuba, que se juntó con el embajador Oscar Cornelio en el encuentro número 29 fue. Eh, fue en Todos el esos verano, a grupos, finales de diciembre. todos esos grupos son organizados por Cuba. Sobre lo que tú acabas de preguntarme, te doy una respuesta concisa. Yo pude verificar durante mis años de trabajo en el Servicio de Inteligencia Cubana, e incluso después cuando trabajé como consultor de la comunidad de inteligencia norteamericana, lo seguí viendo y después lo he seguido el tema toda mi vida, que en Cuba, los países que se abstuvieron, Cuba durante muchos años, primero en los años 70 prácticamente, después de la ruptura de relaciones de casi todos los países de América Latina a principios de los 60, el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba fue México, por cierto, que México tiene el centro de inteligencia cubana más grande de América Latina. Y trabajan muy activamente y muy fuerte siempre contra todos los gobiernos mexicanos. Después, poco a poco, bueno, se restauraron las relaciones con el gobierno de Salvador Allende por el periodo de tiempo de 3 años. Después, con Perú se restablecieron también a principios de los 70, pero bueno, la mayoría de los países de América Latina no tuvieron las relaciones con Cuba durante muchos años. Se fueron restableciendo en los años 70, 80, paulatinamente. Y yo pude darme cuenta de un fenómeno. El área donde se restablecieron relaciones diplomáticas, porque Panamá también las restableció en los años 70, pero el resto de Centroamérica se demoró más. Los países que más se demoraron en restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Y en la época que yo atendí, por ejemplo, que se fue abriendo las relaciones diplomáticas en diferentes países de América del Sur, donde más débil era el espionaje cubano en América del Sur en mi época, te voy a decir qué país era Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay no permitió, por lo menos durante muchísimos años, no permitió la entrada ni de ningún cubano del gobierno, ni al aeropuerto de Asunción, ni a ningún lugar del país. Mientras más lejos estuvieran los cubanos, mejor. Entonces, o el régimen cubano, no los ciudadanos cubanos. ¿Qué digo con esto? Para resumirte la respuesta. Realmente, las embajadas cubanas lo que le traen a los gobiernos latinoamericanos y del mundo son problemas. Por eso mismo que tú acabas de decir, porque como las democracias no persiguen eso, están reuniendo, están agitando constantemente el país. Así que yo creo que el presidente Noboa tomó una muy buena decisión con lo que hizo en Ecuador, igualito que en su momento el presidente de Perú también hizo lo mismo. Sí, Enrique, por eso te preguntaba, ¿cuál es la diferencia, para dejarlo claro, de hacer diplomacia? Uno ve embajadores que van a universidades, embajadores que se juntan en el Congreso con políticos, eso es parte de la diplomacia, pero ¿cuál es la diferencia de lo que hace Cuba? ¿Son objetivos distintos? No, además, hay dos cosas. Porque por un lado está este trabajo público que tú señalas de activismo político con grupos radicales, o sea, porque lógicamente sí, los diplomáticos se relacionan con los partidos políticos tradicionales, pero una cosa es relacionarte, ir al Congreso, visitar a los partidos que hay en el país, eso es normal. Lo que es anormal es esa relación tan estrecha con grupos que además son definidos como grupos, diríamos, como activistas que incluso dirigen acciones desestabilizadoras contra los gobiernos. Eso está por una parte, pero por otra parte, cuando hay una embajada, porque yo que atendí Chile, por ejemplo, en una época que no habían relaciones diplomáticas, sí, teníamos agentes en Chile, sí, pero el trabajo cuando tú diriges a agentes y relaciones de inteligencia y no hay relaciones diplomáticas, se hace muy difícil, porque tienes que dirigirlos desde terceros países, Mm. es mucho más complicado, es más complicado reclutar, es más complicado captar, se hace igual, pero se reduce la peligrosidad. Cuando tú tienes la embajada, están operando por un lado públicamente con esto que tú comentabas, de relaciones con los activistas políticos, y por otro lado están realizando todo este trabajo de reclutamiento para penetrar el gobierno, la presidencia, el Congreso, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, los organismos de inteligencia y de seguridad. Todos esos son blancos donde Cuba trata de reclutar personas con el objetivo de después influir políticamente y influir sobre los acontecimientos del país. Sí, y el objetivo último, Enrique, algunos dirán, bueno, pero
todas las embajadas, todos los países quieren influir a su favor, ¿no? Es decir, hoy en día, sobre todo, que las diplomacias son muy activas, ya no son tan diplomáticas, digamos, y son diplomacias mucho más directas. Aquí mismo el embajador de China ya no es lo que era la diplomacia china hace 15 años, sino que responde por los medios, etcétera. Pero ¿cuál es el fin último de esa injerencia cubana? Es decir, poder desestabilizar gobiernos, poder desestabilizar democracias, poder poner políticos en cargo de poder que adhieran a la ideología marxista. ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo. El objetivo al final es la destrucción de la democracia chilena. Estamos hablando de Chile. Es la destrucción de la democracia chilena porque ellos están dirigidos a destruir cualquier gobierno que no sea, o a desestabilizar cualquier gobierno que no sea afín a los intereses de Cuba en Chile y en la región. Ese es el objetivo principal de ellos. Entonces, efectivamente, otros países hacen diplomacia, hacen relaciones, sí, pero cualquier país que tenga esa, que realice las relaciones que hacen, las actividades que hacen los demás diplomáticos de las demás embajadas, si son países de tu equipo, como yo digo, son países con democracias occidentales, son países con elecciones cada 4 o 5 años, son países normales, por llamarlo así, no, eso no te afecta porque esa gente no te van a desestabilizar el país nunca. Pueden tener intereses económicos, otro tipo de intereses, pero cuando tú estás tratando de llevar al gobierno a personas que tú puedas manejar, a personas que van a seguir los intereses de Cuba en la agenda nacional de Chile y en la agenda internacional de Cuba, porque no solo quieren influir en la agenda interna de Chile, quieren influir en la agenda externa de Chile, porque Chile vota en Naciones Unidas y Chile vota en los organismos internacionales, y eso es muy importante. Y hay un detalle que, bueno, no sé si quieres, bueno, lo puedo mencionar, pero es cierto, por esa razón, Cuba tiene más embajadas en el mundo que muchísimos países del primer mundo. Claro, estaba leyendo un gráfico que amablemente me mandaste, una isla con 9.748.000 habitantes, comparado con otros países. Me salía acá el número de embajadas, 126, para que la gente se haga una idea, con países mucho más grandes, no sé, por decir, vamos a decir, Argentina tiene 83 embajadas. Otro país grande que podríamos compararlo para que también la gente se haga una idea, Perú, que es más grande, 63 embajadas. México, muchísimo más grande que Cuba, tiene 80 embajadas y Cuba tiene 126, es decir, lo utiliza como posicionamiento estratégico, me imagino, Enrique. Exactamente, por eso, mira, ayer acaban de elegir a Cuba, están proponiendo a Cuba para una comisión de derechos humanos en Naciones Unidas Sí. y acaban de proponer a Irán también para la misma comisión. Entonces, todos esos son votos en Naciones Unidas. Claro, Enrique, tú trabajaste acá en Chile, tuviste formación en la KGB. ¿Cuál es la relación de los intereses de actualmente, no me voy a saltar un poquito la Guerra Fría, actualmente de Cuba con Rusia? En algún minuto se mezclan ambos intereses, se suman ambos intereses con respecto al espionaje y la desestabilización de democracia, o Rusia está en otra. Y te lo pregunto porque hace No, una semana salió la información en Argentina de cómo Rusia pagaba a medios tradicionales, medios de prensa, pagaba por notas, pagaba periodistas y además tenía una red importante en plataformas sociales con información para simplemente crear desinformación, crear problemas, crear polarización, crear conflicto. ¿En algún minuto trabajan juntos o están separados? aplicamos ahí esa expresión que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, efectivamente, Putin no se define hoy en día como un marxista, incluso va a la iglesia, ¿no? Mm. Ortodoxa, y se plantea que tiene, hay un capitalismo casi monopolista de Estado, va en camino a eso lo que hay en Rusia en este momento, pero geopolíticamente los intereses de Rusia convergen con los intereses de Cuba. Primero, tienen un enemigo principal, que son los Estados Unidos, porque para Rusia Estados Unidos es un rival y es el país con el cual esto, tienen un montón de discrepancias. Otro aliado de Cuba y de Rusia es China. O sea, hay una serie de países que convergen en sus intereses internacionales, porque precisamente los gobiernos que son amigos de Cuba, es más, te pongo un ejemplo, ¿quién le abrió las puertas en Venezuela a Rusia, a Irán,
a China. ¿Quién se las abrió? Cuba. O sea, entonces, precisamente porque, bueno, y los iraníes, bueno, son un sistema dictatorial o diríamos religiosos, pero no son, no son marxistas ni comunistas, sin embargo, son aliados de Cuba. ¿Por qué? Porque en su lucha contra los Estados Unidos. Entonces, toda esta gente se une. En América Latina, en Ecuador, en épocas del señor Rafael Correa Delgado, quien le abrió las puertas a los chinos, quien le abrió las puertas a Irán, quien le abrió las puertas a Rusia, fue Cuba también. Y lo mismo sucedió en la Bolivia de Evo Morales. El, Enrique, ese socialismo del siglo XXI, representado por el expresidente de Ecuador, por Evo Morales, por los Kirchner, por Michelle Bachelet, por Lula, por nombrar algunos, por Chávez y Maduro después, ese socialismo del siglo XXI era amparado, el paraguas de todo ese socialismo del siglo XXI, mal llamado socialismo del siglo XXI, era Cuba. Ahí estaba como la estructura que le dio poder a todos estos candidatos y que después llegaron a la presidencia. Esto es un engendro hecho en La Habana. Esto salió de la cabeza de Fidel Castro. Y en alianza con, repito, con Lula da Silva. ¿Qué pasa? Ellos tuvieron un problema en los años 90. El problema que tenían es que para poder desarrollar el proyecto les hacía falta mucho dinero. Entonces, porque para financiar campañas políticas, porque yo cagué, o sea, a mí no me lo contaron. Yo las últimas elecciones que viví en Ecuador, la inteligencia cubana le entregó dinero en efectivo a tres de los cuatro principales candidatos en la primera vuelta y a los dos que fueron a la segunda vuelta, y a mí no me lo contaron, yo cargué las maletas de dinero, ¿ok? O sea, eso se hacía y se hace. Entonces, eso ha pasado y en ese momento Fidel Castro tuvo la visión de echarle el ojo, como se dice, a un pichoncito que acababa de salir de la cárcel en Venezuela, que es el golpista Hugo Chávez Frías, que, que desgraciadamente fue indultado por el presidente Caldera, no cumplió condena y además no se le inhabilitaron sus derechos, cosa que se le debía haber inhabilitado porque Chávez era un golpista, es lo que fue. Bueno, entonces, cuando Chávez sale de la cárcel, lo recibe, Fidel Castro lo invita a Cuba y lo recibe prácticamente como un jefe de Estado, lo fue a buscar al aeropuerto, le puso, y desde ahí Fidel Castro empezó a proyectar a Chávez porque Chávez, Fidel Castro siempre le tuvo puesto el ojo a Venezuela por su riqueza petrolera y minera. Y efectivamente, evidentemente, con financiamiento, que para eso Cuba debe haber conseguido financiamiento, debe haber financiado la campaña de Chávez. Chávez llega a la presidencia y le abre una tubería gigante de dinero, no solo a la dictadura cubana, sino a todo este proyecto continental que ya Fidel había creado con, con Lula. Después se suma a esto en el año 2006, 2007, acabo de mencionar Rafael Correa Delgado, también Ecuador con bastante riqueza, no tan rico como Venezuela, pero un país petrolero también en épocas de precio alto del petróleo. Entonces fue inyectando mucho dinero. Ahí salió la idea esta de la UNASUR y de crear todos estos grupos, e incluso se habló hasta de la moneda regional latinoamericana, etcétera, etcétera. Así fue como surgió todo. Le pagaron a políticos chilenos, Enrique, y le pagaron también o financiaron parte de la candidatura de Michelle Bachelet. Bueno, yo no tengo pruebas. Ya yo estaba aquí cuando la señora Bachelet corrió para la presidencia, así que ya no estaba en la inteligencia cubana, no lo puedo afirmar. Sí puedo decir que fue una práctica. Sí, mira, puedo decirte que en la época del doctor Salvador Allende sí recibió financiamiento cubano en los años 60, igualito que está aprobado y lo he visto en documentos públicos que recibió financiamiento de la inteligencia de la KGB soviética. Pero en el caso de la señora Bachelet, no tengo pruebas, pero no me extrañaría porque Cuba siempre ha estado financiando a todos sus aliados y a toda la gente que respondan a sus intereses en la región latinoamericana y en el mundo. ¿Por qué no cae hoy Cuba, Enrique? ¿Por qué no cae la dictadura cubana hoy si ya no tiene el paraguas de los recursos de Venezuela? El socialismo del siglo XXI en Latinoamérica está en retroceso. Estamos en plena guerra con Irán, me refiero a Occidente, Estados Unidos. Irán ya no puede salir a ayudarlo, no creo que lo hubiera ayudado tampoco. Y en el caso de Rusia está en plena guerra con Ucrania y aparte de verbalmente decir que Venezuela iba a ser parte de su esfera de influencia ayudándolo, nunca lo vino a ayudar. ¿Por qué no cae Cuba? ¿Qué es lo que hace tan fuerte al régimen cubano que no cae? Dos razones. Primero, bueno, debo comentar,
yo sí creo que estamos acercándonos y bueno, no, lo hemos pensado otras veces y bueno, ahora creo que sí lo veo más cerca que nunca al fin de la dictadura cubana, que por cierto no quiere decir incluso cuando llegue ese fin, no va a ser el fin de todo esta red de influencia y desestabilización en el mundo. Ese aparato hay que después buscarlo en todas partes porque esa gente, todos esos activos de Cuba van a estar en la región funcionando. O sea, ahí no podemos imaginar el día que caiga la dictadura cubana, olvidarnos como cuando la Guerra Fría, no, ya no pasó nada, aquí todos vamos a darnos besos y abrazos. El No va a fin de ser la así. historia, no, no ocurre No, nunca. no, esas redes van a seguir operando en América Latina y en el resto del mundo. Pero, ¿por qué se mantiene la dictadura cubana? Bueno, primero, el pueblo de Cuba está en una situación catastrófica, pero cuando se habla de dictadura, porque yo viví en regímenes militares en América Latina, entonces yo sé diferenciar entre lo que es una dictadura marxista y una dictadura militar tradicional como las que había o las que hubo en América Latina. Una dictadura marxista, el control es absoluto. O sea, tú hasta el aire que respiras, casi casi tienes que pedir permiso para respirarlo. Cuando tú lees libros como Rebelión en la Granja o 1984, tú te das cuenta de que realmente eso, cuando tú entras a un país comunista, te falta el oxígeno. Eso es. Entonces, es una dictadura tan bien montada donde alzarse, no hay medios de comunicación públicos, o sea, privado, no todo está reprimido. Decir que Fidel Castro o que Díaz-Canel es un asesino, por eso te pueden meter preso, porque eso es propaganda enemiga. O sea, tú te imaginas un país donde lo que tú digas te convierte en propaganda enemiga si es en contra del gobierno. Entonces, conspirar en Cuba, o sea, hacer algo o movilizarse a los cubanos no les es fácil. O sea, eso ha pasado, hay manifestaciones, siguen ocurriendo, hubo grandes manifestaciones en el año 2022, pero desde ese punto de vista, la explosión social se hace difícil. No digo que no vaya a ocurrir, puede ocurrir porque el hambre siempre llega a un punto en que la gente, los padres tienen que darle, aunque sea un vaso de agua con azúcar a sus hijos. Eso por una parte. Por otra parte, está el problema de un poco de inercia y además de hipocresía del mundo, porque en medio de todo lo que está pasando, y esto es triste, podemos seguir viendo, si tú lees la prensa, incluso parte de la prensa aquí mismo en Estados Unidos y la mayor parte de la prensa en Latinoamérica y en Europa, todavía mucha prensa, muchos medios, muchos políticos defienden a la dictadura cubana. Algunos incluso sí que no son ni simpatizantes del marxismo, sencillamente porque no les gustan los americanos. Claro. Entonces, hay una situación en cuanto a la dictadura cubana que cuesta mucho trabajo a la gente reconocer. Entonces, no hay un apoyo internacional fuerte, realmente debemos decir, y lo digo como cubano americano orgulloso, o sea, la posición del gobierno americano ha sido tradicionalmente más vertical y esta administración más vertical todavía, gracias a Dios. Así que bueno, esa es la situación, por eso están ahí, pero bueno, están, como tú acabas de decir, en su momento más débil. Sí, Pero ahora ojo, pero ojo, van a ser, porque esto me lo han preguntado, ¿no? Van a ser peligrosos hasta el último día, porque mantienen todos estos resortes de influencia. Mira como aquí ahora mismo, la semana pasada, estuvieron dos congresistas norteamericanos en Cuba del Partido Demócrata y se retrataron con Díaz-Canel y llegaron pidiendo el levantamiento del embargo. O sea, ellos mantienen una estructura muy poderosa todavía. sí, te iba a preguntar, porque en el fondo hay muchos políticos demócratas, republicanos casi no, no hay, pero políticos demócratas que van a Cuba y solidarizan, que son las palabras que usa el régimen marxista, fraternidad, solidaridad, pero atrás esconde otros conceptos, Enrique, que me gustaría que tú los aclararas. Pero ¿qué pasa con el Partido Demócrata y algunos políticos norteamericanos donde se supone que es la cuna de la democracia? Estados Unidos, van y defienden un régimen marxista y hacen todo este espectáculo de fraternidad. No, ni siquiera voy a hablar de los influencers que viajan en estos flotilla por la libertad y los políticos españoles que viajan y se, se alojan en estos hoteles que tú dices, muy bien atendidos, dejando después la Cuba pobre y haciendo esa foto en Instagram para solidarizar con la revolución cubana. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Que se ven políticos que al final de cuentas apoyan un régimen marxista. Bueno, primero hay una cosa, siempre ha habido políticos dentro del Partido Demócrata principalmente y algunos independientes de extrema izquierda aquí en los Estados Unidos, pero han sido muy pocos. Eso ha aumentado con los años
Y incluso yo llevo en este país ya va a ser 37 años. El Estados Unidos que yo conocí cuando llegué no es el mismo Estados Unidos hoy en día. El Partido Demócrata no es el mismo Partido Demócrata. Y eso no lo digo yo, lo dice incluso gente que nacieron y crecieron en este país y que fueron demócratas y ya no lo son, porque el Partido Demócrata un poco ha sido muy influenciado por este marxismo cultural. No digo que todos son iguales, pero bueno, hay un número cada vez más creciente, repito, posiblemente por este mismo marxismo cultural, por la radicalización de sectores de la izquierda en las universidades, etcétera, etcétera. Ha habido una gran influencia. E incluso el otro día leí una encuesta que me llamó la atención porque todavía es pequeño, pero el número de personas que piensan que el socialismo puede ser la solución en este país ha crecido. Mm. Todavía no es grande, pero ha habido un movimiento. Yo pienso que fundamentalmente es la ignorancia por una parte, pero el trabajo de Cuba, porque volvemos, revisa, bueno, tú lo revisas, tú lo ves todos los días como periodista, Sí, Nicole, pues. tú revisas los medios norteamericanos, empezando por el New York Times, Washington Post, y tú empiezas a leer los medios y los de los estados, la mayoría es un bombardeo del 90%, 80 y pico por ciento a favor de ideas de izquierda. O sea, todo esto ha permeado la sociedad y efectivamente sucede eso, pero gracias a Dios todavía no son mayoría, ¿no? Claro, Enrique, leía, bueno, en realidad veía una entrevista que se le hacía a una experta de espionaje y de una experta del FBI y que hablaba de cómo el régimen cubano penetró el gobierno de Estados Unidos, estamos hablando de los 90 o antes de los 90, tú de eso sabes harto, pero un tema específico además con el tema de la penetración en los universitarios de las Ivy League, que son las universidades más importantes de Estados Unidos y como ni siquiera con dinero, sino que simplemente por motivación ideológica, con estos jóvenes que son idealistas, los han podido reclutar para que sean voceros en realidad y defensores del régimen cubano. Y eso me llevó al tema de cuando ocurrió el ataque de Hamas el 7 de octubre en Israel, cómo se levantan estos jóvenes en Estados Unidos a defender a un grupo terrorista y además un grupo terrorista que también le declara la guerra a Occidente. Y uno dice, ¿cómo es que surge todo esto? Bueno, y esta persona experta en contrainteligencia y en espionaje hablaba de cómo el régimen cubano lleva décadas penetrando las universidades. Por eso te pregunté al inicio de nuestra entrevista con respecto a Chile, porque hay mucha ideología y que se refleja a través de la violencia contra un sector político en nuestro país o contra cualquier personaje quizás que representa autoridad o Estado de Derecho. Hay mucha violencia instalada en la universidad y por eso te preguntaba también con respecto al reclutamiento o finalmente convencimiento que se hace desde la Embajada de Cuba a través de estos voceros que van convenciendo a los jóvenes. Exactamente, Nicole. Ahí hay dos ángulos, porque en lo que tú señalas, y esto es una comparación, voy a mencionar Estados Unidos, pero todo esto se puede traspolar exactamente a Chile. En el caso de Estados Unidos, se ve, te voy a poner el ejemplo, en estas universidades hay trabajos con los jóvenes y dentro de esos grupos de jóvenes con ideas de izquierda hay dos, esto, dos sectores. Uno, que se les nota las características, que pueden ser buenos espías, y entonces con eso se mantiene el trabajo secreto, que son los casos, por ejemplo, y esto es interesante y se habla muy poco, posiblemente que se conozcan de trabajo de espionaje, de reclutamiento de agentes secretos en posiciones claves del gobierno norteamericano. Cuba ha simbolizado dos o tres de los principales casos de la historia. Por ejemplo, el caso que último que cayó preso, que fue Víctor Manuel Rocha en el año 2020. Rocha, que por cierto se plantea que aunque estaba educado aquí en Nueva York, había ido a un evento o a una organización, a un evento de izquierda en los años 70 en el gobierno de Salvador Allende y que fue reclutado allá en Chile. Y bueno, Rocha se graduó de unas universidades de élite más importantes de los Estados Unidos, ya reclutado por la inteligencia cubana, se proyectó, llegó a ocupar posiciones muy altas en el Departamento de Estado, llegó a ser embajador en Bolivia, creo que fue embajador en Argentina, estuvo acá con la Oficina de Intereses incluso en Cuba en una época, y Rocha llegó a ser parte del Consejo de Seguridad Nacional o sea, que es uno de las instituciones más secretas y más importantes de la política norteamericana. Está el caso de Ana Belén Montes, que también
Yo conocí, sé que hasta quien la reclutó, en la época que la reclutaron, no conocía su nombre, pero sabía hacia dónde la proyectaron, que llegó a ser dentro de la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de Defensa, que aglutina todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas norteamericanas y que coordina con todas las agencias norteamericanas, CIA, FBI, NSA, con todas. Y esta señora, Ana Belén Montes, que fue proyectada desde el principio y reclutada en la universidad, llegó a ocupar, ser la analista principal de Cuba dentro de la DIA. Y se plantea, y cuando hubo el juicio a ella, incluso ella cayó de presa incluso unos días antes del 9, días después del 9/11, porque iban a enviarla a manejar unos proyectos que tenían que ver con Afganistán y se aceleró la detención de ella por eso. Pero Ana, pues ya venía investigándola y había muchas pruebas desde hacía como 2 años. Pero en el caso de Ana Belén Monte, hubo un proyecto norteamericano que lo tenía otra agencia tan secreto, salió público en un libro que se publicó hace 2 años o 3 años, era tan secreto ese proyecto que ella tuvo acceso, que incluso no estaba ni registrado en ninguna parte del gobierno norteamericano, que esa prueba de que ella, perdón, de que ella le dio esa información a los cubanos no se pudo ni presentar en el juicio. Porque era tan secreta esa información que ni eso se pudo utilizar en el juicio contra ella. La condenaron a 25 años, ya cumplió su condena y por cierto está en la calle en libertad condicional. Tengo entendido que creo que vive en Puerto Rico. La señora o la señorita Ana Belén Monte. Ese es otro. Junto con ella fue reclutada otra muchacha, Marta Rita Velázquez, en la misma universidad que la ayudó a reclutar a ella, que esa se escapó, porque esa era una funcionaria del Departamento de Estado que ocupó muchas posiciones en Latinoamérica y en Centroamérica en particular. Yo conocí dos agentes muy importantes de los años 60 y 70 también que transmitieron mucha información clasificada a Cuba. Entonces, yo pongo estos ejemplos con nombre y apellido porque estamos hablando de los niveles de penetración y con ello de influencia Claro. en las decisiones políticas norteamericanas. Si eso se hizo aquí en Estados Unidos, ¿qué no se puede haber hecho en Chile? Exacto. Enrique, además de tu experiencia y tu conocimiento, tú estás contando de Estados Unidos, pero ¿en qué país tú crees o sabes tiene más injerencia Cuba? ¿En qué país latinoamericano? Voy a dejar de lado Venezuela, que finalmente a Maduro lo encuentran rodeado de agentes cubanos, eso todo el mundo ya lo sabe, no, no es sorpresa. Pero ¿en qué otros países realmente la injerencia de Cuba es mayor? Me imagino que en algunos países es menor y en otros mayor. Bueno, lamento mucho decirte, Nicole, que yo creo que es gigante en todos. Sí, En ¿ah? todos, fíjate, hasta en las pequeñas islas del Caribe de habla inglesa. Cuba tiene una influencia poderosa. Fíjate cómo votan por Cuba. Por las razones que sean. O, bueno, ahora en estos momentos se está mejorando la cosa en el Caribe, pero así todo ha sido tradicional. Entonces, no, yo realmente, cuando me es muy difícil de responder porque yo no podría decirte dónde más injerencia. Tiene injerencia en todos los lugares. En todos los lugares. Enrique, uno podría pensar que si tiene tanta injerencia Cuba, entonces la inteligencia norteamericana está encima del resto de los países latinoamericanos enviando información, alertando sobre esto o alertando de movimientos de algunos embajadores o de algunos otros funcionarios de embajadas cubanas. ¿Qué pasó? No hay información. ¿Estados Unidos dejó de investigar a Cuba o sí? Hay traspaso de información, simplemente que los países latinoamericanos, incluyo al mío, a Chile, realmente esa información la deja archivada en un cajón, no quiere meterse en ese tema o no tiene el poder para meterse en ese tema. Yo pienso lo siguiente, bueno, los americanos lo que investigan y consiguen es para ellos. O sea, Ya. la comunidad contra la inteligencia norteamericana trabaja para ellos y bueno, y la comunidad de inteligencia americana trabaja para ellos. Por razones obvias, toda la información o la mayor parte de la información confidencial que obtienen me imagino yo les debe costar mucho trabajo compartirla con terceros países porque no saben hasta dónde se pueden filtrar después, hasta dónde están penetrados los otros países. Entonces, no creo o sea, como pues mismo en colaboración antinarcóticos y en otras ramas de otras agencias norteamericanas, no creo que en el caso del espionaje haya ese nivel de colaboración. Y aparte tampoco creo que hay muchos intereses en los países latinoamericanos, porque yo he visto de todo en América Latina. Yo he visto políticos incluso a veces que no han sido
de izquierda ni de extrema izquierda. Me recuerdo, León Febres Cordero fue un caso en Ecuador en los años 80, pero que no quería, o sea, él limitó el tamaño de la embajada cubana, él no era comunista, pero al mismo tiempo puso de embajador en Cuba a un tipo que era el adorador más grande de Fidel Castro que había en Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo campaña por él y le dio unos votos de la izquierda. Entonces, en política, desgraciadamente, muchos políticos latinoamericanos que no son comunistas, que no son socialistas, no identifican este fenómeno y no les interesa afrontarlo y a veces no se dan cuenta que esos mismos que ellos toleran están trabajando para desestabilizar sus gobiernos. Esa es mi experiencia, lo he visto constantemente y desgraciadamente si no hay una conciencia nacional en Chile, o digo del país que mencione, bueno, ya en Ecuador expulsaron a los cubanos, pero bueno, en otros países que están los cubanos presentes, si no hay una voluntad política de esos países de afrontar el problema porque no quieren molestar. Ah, porque esa es la otra cosa, la izquierda, aunque sea, no sea mayoritaria, esta extrema izquierda es la que más grita, la que más bulla hace, la que más organizada está. Entonces, los políticos le tienen miedo a molestarlos. En mi opinión, yo, bueno, este es un país libre, igual que tu país es libre, se puede hablar, yo hablo así libremente, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? En, Entonces, en- hay miedo a molestar a esa extrema izquierda, entonces no se les quiere molestar con el tema de Cuba porque se van a poner bravos los muchachos. Enrique, me llama la atención que tú trabajaste en Chile en los 81-83, estamos hablando en pleno gobierno militar. ¿Cómo era tu trabajo con un gobierno que no era una democracia, donde la seguridad era extrema, donde estaba muy fresco todavía el tema del gobierno de Salvador Allende? Me gustaría saber cómo fue tu trabajo, qué es lo que hiciste, qué es lo que te encomendaron aquí en Chile. Bueno, no teníamos una red de agentes en Chile que dirigíamos en esa época del gobierno militar. Habían dos aparatos trabajando en Cuba, en el gobierno militar. Uno era el aparato subversivo que lo manejaba, primero lo manejó el Departamento de América, primero Liberación Nacional, después el Departamento de América, y el brazo armado de ese Departamento de América, que era conocida en América Latina como la oficina de Manuel Piñero Lozada. Eh, esa oficina manejaba todo, como que tenía un brazo paramilitar, que era la Dirección de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, que era la que entrenaba, reclutaba, creaban, o sea, ellos se ocupaban desde crear organizaciones como crearon el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como crearon y ayudaron al MIR toda la vida, el Movimiento Izquierda Revolucionaria en Chile, y a otros grupos terroristas en Latinoamérica y en el mundo, incluido en el Medio Oriente. Ese era un trabajo. Y estábamos la inteligencia que hacíamos el trabajo de espionaje. Pero fíjate qué cosa más interesante. Al final, la inteligencia le brindaba apoyo logístico al Departamento de América y a la Dirección de Operaciones Especiales. Yo me reunía a veces quincenalmente con la gente del Departamento de América y de la Dirección de Operaciones Especiales que atendía a Chile. Por lo tanto, no era mi trabajo, pero yo sabía más o menos lo que ellos hacían. Entonces, vamos a la inteligencia. ¿Cómo era mi trabajo? Yo dirigía los agentes que teníamos en Chile, los dirigíamos por radiofonía. O sea, eran agentes que ya habían sido entrenados durante años en sistemas de comunicaciones de inteligencia. Ellos recibían por radiofonía mensajes numerados de Cuba en las madrugadas, eso se transmitía por onda corta. Esos mensajes con pad de 5 números, o sea, no voy a hacerlo sencillo porque es complicado. Sí, bueno, es que otro tipo de comunicación. Ellos recibían los mensajes codificados con una clave que tenían, una consigna y un pad de claves que tenían. Descifraban los mensajes. En esos mensajes le decíamos, hace falta que averigüe qué está pasando con tal partido político que se está reorganizando, hace falta que averigüe si hay contradicciones en la Junta Militar, hace falta que averigüe si el general fulano sigue apoyando al general Pinochet como antes. O sea, habían intereses informativos, como tienen todos los servicios, los teníamos en Chile. Entonces, todo eso se le mandaba a ellos semanalmente las instrucciones. Ese agente recibía las instrucciones, hacía sus informes, en caso de Chile no se puede usar ni película hablando, yo que usar micropuntos. Tenía que llevar eso a micropuntos. El micropunto es una cosa que no se ve, es un proceso de fotografía que tienes que hacer. O sea, ese es el micropunto. Hacían su reporte en micropunto. Ese micropunto después se tomaba un libro, se rompía el lomo del libro, se ponía ese micropunto ahí, ya nosotros sabíamos en qué lugar iban los micropuntos, y ese, ese micropunto, ese libro, él lo enviaba
a una persona, por ejemplo, en Lima, Perú. Esa persona en Lima, Perú, que era un peruano, era un agente buzón. Por eso la inteligencia usa agentes para todas las cosas. Es otro agente también que se reclutó secretamente, pero ese no va a dar información. Ese lo único que hace es recibir en un P.O. Box o en su casa una correspondencia. Cuando él la recibe, él, en un contacto que tiene todos los meses con el oficial de inteligencia que lo atiende en ese país, que si hay embajada, entrega ese libro. Entonces, y así es la cadena, o sea, así llegaban los informes, ese informe a su vez se enviaba a Cuba después. Entonces, esa era una vía. Y una vez al año se les veía a un tercer país. Por ejemplo, los agentes que atendíamos en Chile preferiblemente se atendían en Lima, Perú o en Madrid, España. Enrique, lo que tú describes en pleno régimen militar, ¿no fue descubierto? ¿Pudiste No, por trabajar supuesto, libremente? ¿No por hubo, supuesto que no. no hubo Incluso, contrainteligencia y- desde las y- instituciones chilenas? incluso un agente, no, hoy el nombre me lo reservo para otro día, un agente Ok. que era el agente más importante que teníamos en Chile en esa época, que yo organicé en el año 83, si no me equivoco, en 83, un viaje secreto de entrenamiento de él y su esposa, que por cierto su esposa era hija de un militar esto, chileno de muy alto rango. Y los dos fueron en un viaje secreto, se entrenaron en Cuba, viajaron de Santiago de Chile a Madrid. En Madrid lo atendió el centro de inteligencia, le dio un portafolio. En el portafolio estaba escondido dos pasaportes falsos y X cantidad de dinero, 3, 4 mil dólares. Con esa documentación falsa viajaron, si no me equivoco, a Austria. eh, en Austria tomaron un tren. En ese tren, creo que había un traspaso, que el caso que llegaba, se pasaba a Praga, a Checoslovaquia, a antigua Checoslovaquia. Cuando estaba en ese tren, cambiaban los pasaportes, escondían los pasaportes chilenos. Los dos pasaportes que usaron eran pasaportes ecuatorianos. Eran falsos, pero bueno, no eran falsos, Claro. sí eran falsos, pero eran ecuatorianos, hechos por la inteligencia cubana, pero pasaban como verdaderos en cualquier lugar. Con esos pasaportes llegaron a Praga. En Praga, la oficina de la inteligencia de apoyo los montó en un avión, los mandó para Moscú. En Moscú los esperó otra gente de la inteligencia cubana, los montaron en otro avión y en La Habana lo estaba esperando yo. Lo llevé a una casa de seguridad nuestra de la inteligencia en la playa Santa María del Mar, en las afueras de La Habana, una zona muy lujosa, en una mansión ahí. Y ahí estuvieron 2 semanas entrenándose en Cuba y yo los paseé por buena parte de La Habana. Así que más o menos esa es la metodología. Te hice el cuento, fíjate, hasta de un viaje de un año Exacto. de entrenamiento a Cuba. Tengo muchas preguntas. Enrique, ¿tú reconoces en la actual izquierda chilena y la centroizquierda chilena políticos que hayan trabajado para el régimen cubano? Bueno, ahora tendría que revisar, o sea, yo me imagino que sí debe haber mucho, no solo para los cubanos, sino, recuerde que hubo un exilio chileno que estuvo en otros países comunistas que trabajaban igual que Cuba, porque Claro. la KGB reclutaba en Moscú, la Stasi reclutaba en Berlín, los checos también reclutaban, o sea, hubo chilenos por todo el mundo, y porque eso es otra cosa bien interesante, no son los que fueron reclutados antes del gobierno militar, en la diáspora chilena durante el exilio, porque es muy interesante. No todos los exiliados chilenos quisieron quedarse en Cuba. Yo era todavía un adolescente casi cuando llegaron los primeros chilenos exiliados a Cuba. Y no se me olvida nunca, en el preuniversitario que yo estaba, me tocó un compañero chileno que llegó con la familia a Cuba y él estaba hospedado en el Hotel Presidente. El Hotel Presidente es un hotel de La Habana de los que se habilitó cuando aquello estaba lleno completo de chilenos. Y al mes de estar ahí hicieron huelga los chilenos Mira tú, porque por huelga. la comida, se quejaron que la comida era una basura Casi va. bueno, y que la comida era muy mala. Entonces, muchos chilenos que fueron a Cuba, no todos se adaptaron al socialismo real de Cuba, porque debo decir una cosa, yo que conocí el comunismo de Europa, cualquier país comunista de Europa desde el punto de vista material, no de libertad, o sea, no eran como Occidente, pero en comparación con Cuba era un paraíso. Exacto. Moscú era una ciudad muy bonita, o sea, tenía un transporte tremendo. Moscú se comía en Berlín también, pero en Cuba. Entonces, ese exilio chileno que estuvo repartido por no solo en países de Europa occidental, sino oriental también, esto
fue también captado, al igual que muchos chilenos que estuvieron en el exilio, fueron reclutados en el exilio por los servicios cubanos. Enrique, ¿por qué te entrenaste en la KGB? ¿Por qué esta red o este modus operandi y este know-how que tiene Cuba se entrena en se entrenó en la KGB en Rusia, en la época de la Unión Soviética, y no propiamente en Cuba? Bueno, yo te explico. Los soviéticos empezaron a asesorar a la inteligencia cubana desde los años 60. La Academia para Oficiales de la Inteligencia Cubana se creó con Moscú en el año 68. Esa academia estaba en un bosque de abedules a 60 kilómetros de la ciudad de Moscú, en lo que se conoce como una zona cerrada. En el área, me recuerdo, era la ciudad de Barachija, era un área cerrada a la cual no podían llegar extranjeros. O sea, nosotros teníamos incluso nuestro pasaporte, que el pasaporte mío con el que yo viajé las dos veces a la Unión Soviética tenía mi nombre no mi nombre real, tenía mi nombre yo en la inteligencia tenía otro nombre, que era Walter Díaz. En inteligencia, en las embajadas me conocían por Enrique, porque cuando salía al exterior, pero cuando en la inteligencia solo usábamos el seudónimo. Entonces, en esa academia se formaban todos los años 30 oficiales de la inteligencia cubana y cada 2 años 30 jefes de la inteligencia cubana. La inteligencia cubana en mis tiempos tenía una plantilla de operativa. La inteligencia tenía completo una plantilla de alrededor de 1.500, 1.600 oficiales, de los cuales solo 800 éramos oficiales operativos. O sea, no éramos tan grandes porque la inteligencia es un aparato exponencial. Éramos más o menos esa cantidad. Había una escuela de inteligencia cubana en Cuba. Incluso la primera escuelita corta que yo paso cuando entro en la inteligencia fue en la escuela de inteligencia cubana. No todos los cubanos de la inteligencia fuimos a Moscú. Muchos, la mayoría de mis compañeros, incluso de los que entraron en la época que yo entré, no fueron a la academia en Moscú. Te seleccionaban, te supone que te mandaban, te seleccionaban. Y a mí, en vez de pasar la escuela cubana, que hubo gente que le tocó pasar la escuela cubana de un año, a mí me tocó, me mandaron para Moscú. A los 4 o 5 años, esto ahí pasé un año en ese bosque abedul. Bueno, entonces entrenamos de todo, más íbamos a Moscú, las tareas los trabajos de chequeo, de vigilancia, contravigilancia, las rutas de comprobación, todas las operaciones de espionaje las hacíamos en la calle de Moscú, nos llevaban y nos traían, más todas las asignaturas técnicas, más las asignaturas operativas. La inteligencia es un mundo es una carrera, ¿no? Es mucho más complicado de lo que las películas de James Bond son más lindas porque sintetizan más las Claro. cosas. Y aparte que se alejan de la realidad. Y después, 5 años o 4 años más tarde, por esas cosas que tuvo la vida, la jefatura mía decidió enviarme. Yo tuve una carrera, parece bastante destacada dentro de mi generación, pero decidió enviarme a la escuela de jefes, eh, y fui por segunda vez a Moscú en el año 84-85, esto, a pasar la escuela de jefes. Entonces, te explicaba eso, sí, pero incluso la academia en Cuba, esto es interesante. En Cuba, esa escuela de inteligencia, los programas de estudio que utiliza son los programas de estudio igual derivados de la inteligencia de la KGB. Porque aquí, y ahora te voy a hacer la historia larga corta, la gente dice, bueno, la KGB era buena, sí, la KGB primero, el que era el Comité Estatal de Seguridad soviético, no era solo la inteligencia, o sea, era la inteligencia, la contrainteligencia y abarcaba otros órganos de la seguridad. Pero la inteligencia de la KGB era muy buena profesionalmente, como lo es la de Rusia, por una razón histórica, porque eh, Rusia desde el siglo XIX tenía el mejor servicio de inteligencia del mundo. Únicamente competían los británicos un poco, pero eran los mejores. Cuando se da la mal llamada revolución bolchevique, que según he leído en la historia era más menchevique que bolchevique, pero cuando se da la revolución de 1918, esto que la dictadura se impone en en lo que era Rusia y después en la Unión Soviética, ellos fueron a la inteligencia, le dijeron a los que estaban de jefe, porque sabían que tenían un servicio de inteligencia, o trabajas con nosotros o te matamos. Entonces los tipos se pasaron, entonces ellos asimilaron toda la historia, porque hacer un oficial de inteligencia lleva trabajo. Entonces, de ahí viene, entonces Cuba heredó esto. Yo, y ahora este es el último detalle que creo que les puede interesar a los que nos están escuchando. En el año 1985, antes de salir de Moscú, un periodo que yo tuve entre que yo regresé de Bolivia y no regresé a Bolivia y me quedé en Cuba antes que me mandaran a la escuela de jefes en Moscú,
a mí me seleccionaron para preparar los programas de estudio de la asignatura de inteligencia, eran muchas asignaturas, la teoría de la inteligencia, para una escuela que se creó en el año 1985 en Cuba para la inteligencia del ejército sandinista, para la inteligencia de Nicaragua, del Ministerio del Interior de Nicaragua. Se creó una academia en La Habana y yo estuve como 4 o 5 meses preparando los programas de estudio en esa asignatura de inteligencia. Y eso fue muy interesante porque yo preparé a partir de todo lo que yo sabía y en mi conocimiento, y eso que íbamos a enseñarle a los nicaragüenses tenía que aprobar, mandárselo al asesor que tenía el jefe de la inteligencia, que había un jefe, un coronel de la KGB, que tenía oficina de la inteligencia. Él no se metía en el trabajo de nosotros, pero estaba ahí. Y ellos consultaban con Moscú y Moscú tenía que decir si estaba de acuerdo en que nosotros le pasáramos la teoría que ellos nos habían enseñado a los sandinistas. Y así fue. Enrique, ¿te parece que a Chile le falta una oficina de contrainteligencia y tomar más en serio el rol de Cuba en la incidencia de las políticas nacionales y de las decisiones políticas en Chile? Bueno, quiero ser muy respetuoso en esta pregunta porque, bueno, estamos hablando, ahí además estamos hablando para los chilenos, ¿no? No, pero Yo te voy a decir, nos ven no solo en Chile, porque el podcast y el programa se ve en bueno, todas en partes, como muchos es lugares, ahora. pero bueno, quiero decir una cosa. Yo pienso, no sé en estos momentos cómo están funcionando los servicios de inteligencia. Realmente de los países latinoamericanos, yo en otros países he trabajado más, incluso en los últimos años, por otras razones, haciendo investigaciones, haciendo asesoramiento, que específicamente en Chile. No tengo conocimiento de la situación actual de la comunidad de inteligencia chilena. Solo, pero sí tengo conocimiento de algo, leo los periódicos. Por lo que leo en los periódicos, veo que los cubanos campean por ahí como si fuera su territorio, hacen lo que quieran ahí. Eso es lo que veo. Enrique, dos cositas, ya se me está yendo el programa, te preguntaría tantas cosas, pero quiero hacerte la siguiente pregunta, considerando que el espionaje y el rol cubano sigue siendo una amenaza. De hecho, en Estados Unidos, Cuba sigue siendo considerada una amenaza a la seguridad nacional. ¿Tú no corres peligro por hablar esto abiertamente, por dar entrevistas, por dar la cara y por decir que desertaste? ¿O sí corres peligro en el sentido de que tienes que cuidarte? Mira, yo nunca acepté, a pesar de que se me ofreció, yo nunca acepté cambiar de identidad. ¿Ve? Por una razón. Para mí, mi presencia originalmente cuando llegué a los Estados Unidos fue seguir luchando porque Cuba fuera libre un día. Entonces, mi vida no es mi vida personal solo, mi vida siempre ha estado ligada a la causa de Cuba y a la causa de la lucha contra las dictaduras comunistas, en donde quiera que estén o en cualquier tipo de manifestación. Entonces, por tal razón, yo nunca, siempre asumí, y además yo soy cristiano, creo en Dios y creo que no voy a estar ni un día más ni un día menos, porque me toca estar en este mundo. Entonces, por lo tanto, sí ha habido amenazas, sí, efectivamente, puedo estar condenado a muerte posiblemente, o lo estoy, pero nunca me he preocupado de eso. Y bueno, mira la ciudad donde vivo, incluso en el sur de la Florida, o sea, yo nunca me he escondido, realmente, nunca tengo miedo, nunca he tenido miedo a eso. No me considero que sea un tipo no me las voy a dar de valiente, pero lo que te puedo decir, eso no me ha preocupado nunca, no me quita el sueño. Creo que tengo una misión y parte de mi misión, aparte de dedicarme a mi negocio y a mi trabajo, que es el que me da de comer, pero también parte de mi misión es luchar. Y bueno, estoy, de verdad que no siento la necesidad de esconderme, ni lo voy a hacer nunca. Enrique, por último, nosotros vivimos un proceso constituyente en Chile, producto de la insurrección del año 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Llegó a la escena nacional, a primera línea de la política, y después consiguieron el gobierno, grupos de izquierda, que eran el Frente Amplio, pero que se llaman progresistas, y con mucha injerencia de España, del Podemos de España. El progresismo que se llama hoy en día es simplemente marxismo revestido de otro lenguaje. Totalmente, totalmente. Si no, yo he leído muchas denuncias, por ejemplo, hablando de Podemos. Por cierto, tenía algunos de ellos contratos muy generosos de asesoría de la dictadura venezolana, ganando muchísima plata, ahí corrió muchísima plata, que ojo, ojo, la plata la ponía Venezuela, pero los cubanos estaban atrás de eso también.
Entonces, bueno, y eso se los alimentaba, las denuncias son públicas, no estamos diciendo nada que no se sepa, ¿no? Entonces sí, públicas sí, los contrataban para asesoría y estaban ganando miles y miles de euros y, para dedicarse al proselitismo político. Eh, Creo que te lo pregunté, pero para terminar, Enrique, y no abusar de tu tiempo tampoco y de los auditores, el embajador de Cuba en Chile, Óscar Cornelio Oliva, ¿tú lo conoces? No lo conozco personalmente, pero voy a averiguar sobre él un poco, a ver si tengo más información la próxima vez que hablemos. Bueno, cuánto te agradezco, Enrique, esta entrevista y como te dije en un inicio, la columna que escribiste en el libro la pueden leer todos acerca de tu experiencia trabajando en Chile y cómo tú ves la mano de Cuba, la mano y la intención y la influencia de Cuba en nuestro país, que está escrito de una manera bastante clara en tu columna. Creo que dije, bueno, me imagino que a alguien le llamó la atención esto, no lo sé. Me parece que no, o de lo que tuvo es muy baja la incidencia de la reacción que hubo en relación a la información que estás tú proponiendo, Enrique. Entonces, te agradezco un montón que hayas estado en la entrevista de Nicole Rodríguez. Enrique García, ex oficial y especialista de la Dirección General de Inteligencia, también formado en la KGB. Bueno, ustedes pueden ver su currículum hoy desde Estados Unidos. Yo te agradezco un montón que haya estado hoy con nosotros. Un gran gusto y un privilegio para mí haber podido compartir con tu programa y con toda tu audiencia. Les recuerdo el mail Espero del que no se, programa. espero que no se hayan aburrido. No, no, ¿cómo se van a aburrir si estos temas en Chile prácticamente no se hablan? Están confinados a nichos de información o a nichos periodísticos, pero eh, creo que son más importantes de lo que se tratan acá. Por eso me interesaba tenerte. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, Patreon. Sigan apoyándonos a través de esa plataforma porque ha sido muy importante el apoyo y cómo han ido sumándose más personas. Así que motiven a más personas que nos apoyen. Enrique, que tengan un buen día y espero en un futuro poder estar también conversando y ojalá también conversando de el titular que uno quiere ver por la caída del régimen cubano. Es una Gracias, dictadura, ¿cómo no Nicole. vamos a querer eso? Ha sido un gusto. Chao, chao, que estén bien. Chao.